sales de la clínica de las emociones. Y claro que hoy es un día difícil para todos los peruanos, pero no vamos a hablar de política, porque hay personas que nos escriben con problemas y nos condolemos. Lo político es muy importante. Lo que puedo decir es que tanto para los seres humanos como para las sociedades no se puede ver solo el presente, hay que ver el pasado, porque no existe casualidad. Todo tiene su origen en la historia del ser humano y en la historia de los pueblos. Nada más. Vamos a empezar a conversar ahora de los casos urgentes que me ha enviado Paulina y que me dice que están insistiendo. Y eso es muy importante. Cecilia dice, ¿cómo hago para que mi hijo de 20 años siempre habla de morirse en broma, pero eso me asusta? ¿Cómo lo ayudo? Mira, es frustrante lo que te voy a decir, porque nosotros quisiéramos consejos para tantas cosas, como portarme más tolerante con mi madre, cómo portarte, pero eso no podemos aconsejar porque tú ya lo sabes. Sin embargo, acá lo importante es ver por qué tu hijo habla de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de la muerte lo ronda? Nosotros no tenemos experiencia sobre la muerte, nunca nos hemos muerto, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de esa experiencia de la muerte? Pero sí hemos sentido en la infancia todos una desesperación en determinado momento, donde no teníamos salida. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros dice, prefiero morirme. O sea, es no sufrir acá. Entonces, habría que ver la historia de tu hijo, qué pasó. Puede ser que tú nunca lo hayas tratado mal, pero podría ser que te vio sufrir. Podría ser que a lo mejor la abuela lo criaba y la abuela se lamentaba. Puede ser que algo feo le ocurrió, alguien le amenazó, algo, y entonces no quiere eso. Y como no quiere vivir eso, dice, mejor me muero. Entonces, no te asustes. Lo principal es que te preocupas de eso. Eso ya es bastante. Lo que puedes no lo va a curar. Hay que descubrir qué hay. Pero podrías mostrarle este video, primero para que se dé cuenta cómo lo amas y cómo te preocupa que aunque sea en broma pueda hablar de desaparecerse porque para ti es tu vida. Primero. Segundo, poder decirle que todo lo que nos viene a la cabecita tiene que ver con algo de nuestra vida, pero que no conocemos. Es el inconsciente. Me parece que quiere hacerte sufrir. Y entonces, ¿qué pasó? A lo mejor estaba celoso del padre, a lo mejor celoso de tu trabajo y creía que no lo querías. Si tú venías, lo gritabas porque no hacía la tarea y él entonces se convencía que efectivamente, como él pensaba, no lo querías. Además, eso nos ocurre a todos. Pero también habría que ponernos a pensar qué se ha instalado en él. No existe casualidad, hay que decirle a tu hijo, ni mala suerte. Por algo habla de la muerte. Y nosotros no sabemos. El ser humano no dice, bueno, ahora voy a pensar en tal cosa. No, existe un cerebro inconsciente donde ha quedado registradas emociones de dolor, emociones de alegría, sentimientos, pensamientos. Y eso imposible que lo podamos tener en la memoria. Eso se guarda y se guarda, pero es tan potente porque es nuestra raíz que nos guía. La prueba está que no sabe por qué, pero se viene la idea de la muerte. Quizás decirle a tu hijito que las emociones de los niños son muy grandes, son polarizadas. El niño sufre, 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 o se ríe, se ríe, se ríe. Cuando en la casa hay dolor, nunca se ríen tanto, por ejemplo. Entonces habrá que ver por qué le ha pasado. Y es importante que él lo sepa. Y qué bueno que a esta edad él sepa de que todos tenemos la obligación de conocer el origen cuando tengo ideas que se me vienen. Había un hombre que decía de que le gustaban las morenas, pero no le gustaban
que sean, me decía, tan oscuras. No, 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 ni con boca grande. Me gustan sacalagua, decía él, ¿no? Y entonces, y no sabía por qué. Y se investigó por qué. Y había una señora, al costado de su casa, que todo lo reñía y ella amablemente lo saludaba. Y recordó, él decía, yo no sé por qué me gustan los pies gorditos, los dedos como yuquitos, doctora. Entonces, recordaba que la señora se paraba ahí un poco tristona, pero a él lo saludaba con cariño. Le decía, hola niño, mientras todas le decían, oye, no seas malcriado, que no sé cuánto. Él lo miraba con cariño y tenía sandalias y le veía sus deditos de la señora, que no era tan morena, según él, saca el agua. Entonces, que estaba los deditos como gorditos, enrolladitos, así, ¿no? La señora. Entonces, me decía, qué desgracia, doctora. Me gustaban las sacalagua. Ahí descubrimos por qué. Y sin embargo, me casé con una señora, me acuerdo de Huánuco, que era de la sierra, y yo no quería, toda mi vida me enamoré de Sacalaguas. Y ya, pero no sabía por qué todavía. Y encima, esta mujer, esta serrana, me decía, encima me gobierna. Entonces no entendía por qué y quería separarse. Y entonces quería salir a tener amantes que fueran morenas, pero no tanto tampoco, doctora, no tanto, decía. Y descubrimos que a él le daba ternura, a la señora, él lo trataba bien, a él lo trataba bien, porque todos lo reñían por malcriado, pero tiraba pelotazos a las puertas, pero la señora era la única que lo trataba bien. Pero también descubrió él en su terapia que la señora era triste y le daba pena. Y cuando le daba pena, la quería como a su abuelita, que era una señora muy sufrida con su abuelo. Entonces, él tenía enamoradas como la abuelita, bondadosas, porque su mamá era una fiera, y la mamá, que era una fiera, era de la sierra, y era tan potente con él y tanto odio le tenía que acabó casándose y no quería saber nada de ella. Entonces, miren cómo lo que registramos en este cerebro invisible, que son inconscientes, se convierten en fuerzas que nos hacen elegir. A este joven le hace elegir ideas de muerte, pero bromea como a lo mejor quiere molestar a la madre, y para que no se note, quizás quisiera decirle, mamá, te digo que me quiero morir porque a veces se me ocurre, pero sé que te molesta. Pero como no se atreve, quizás, porque no podemos saber, se ríe, como para decir, no te enojes tanto, pero la idea le está danzando. Entonces sí sería importante que este joven aprenda que los seres humanos tenemos que saber por qué se nos vienen ideas, por qué pienso de una manera, por qué pienso de otra, porque esto no sale del aire, esto no cae como un meteorito del cielo. Esto tiene que ver con mi historia, con mi madre, con mi padre, con quien he visto. O sea, esto se va grabando. Entonces, qué importante es lo que me cuentas para que tu hijo se acerque a nosotros, o a cualquier psicólogo. Quizás puede venir el martes, que tenemos terapia grupal, o los sábados, que tenemos encuentros a las 5 de la tarde, y plantear su caso. Qué bueno, nada más. Y qué lindo que él tenga una madre que se preocupa. Y él tiene que saber que las madres somos bien lindas y bien antipáticas, porque somos humanos, pero que el deber de él es ser mejor que la madre. No estar mirando a la madre ni al padre, sino ser mejor. Bueno, quería decirles también, para la gente que nos esté escuchando o nos está viendo en Europa o en Estados Unidos o en Australia, que como tenemos horarios que son diferentes y tenemos pedidos para un segundo grupo del curso, de la diplomatura que estamos haciendo en nuestra escuela de terapias emocionales, estamos sacando un horario, primero porque hay muchos alumnos para que se trasladen pero a este otro grupo, pero además en un horario que pueda satisfacer
a la gente que está en otros lugares y que no coinciden los horarios, pero que queremos atender. Nada más sobre esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a... Y empieza el 7 de mayo. ¿M? Bueno, y algunos del primer grupo se van a trasladar para que sean menos, ¿no? Muy bien. La verdad es que no nos imaginamos tener tanta acogida, no nos imaginamos. Bueno, ahora vamos a conversar de otro caso. Vamos a conversar del caso de Florcita. Ella dice que es muy alegre y muy sociable, pero no sabe por qué. Últimamente está muy deprimida. Ella dice que ella convive con una pareja, tiene 2 hijos, pero el detalle está que a los inicios de su relación, la mamá de él no la quería. Pero con el pasar del tiempo, todo fue mejorando. Pero no entiendo por qué seguidas veces la mamá de él, cuando compartimos momentos en familia, me dice de una u otra forma que soy fea. A un inicio pensé que era broma, pero luego me dice que su hijo es guapo y que yo soy fea y que mis hijos se parecen a su papá y que soy fea. Y además critica su físico y dice que cuando ella era joven era preciosa. Entonces siempre está alardeando. Hasta acá nos quedamos. Mira, tú, y esto lo aprendí también con mi terapeuta, y ya siendo terapeuta yo, una vez, y lo he contado, yo trabajaba en RPP y se presentó una psicóloga llegó a ir a la radio para que me sacaran. Creían que yo no era psicóloga, pero además para criticar mi forma de hablar, mi forma de decir, porque yo hablo como se habla en la casa. Yo no hablo para dar una conferencia a psicólogos, no, yo hablo para que me entiendas, para que me sientas como tú. No voy a hablar con palabras difíciles. Entonces, y además, entre paréntesis, en Inglaterra sancionan al abogado que habla en palabras difíciles y el cliente no lo entiende. Y es más difícil hablar en fácil de temas profundos. Es más difícil. Muchas veces para explicar temas que son profundos y que los escritores lo dicen en palabras difíciles, yo tengo que traducir a fácil. Pero lo que interesa es que llegue y que sea verdad. Entonces, volviendo a este caso, una vez y fue una psicóloga y dijo que yo no era psicóloga, una serie de mentiras, y me dio tal rabia, y yo sabía que me iban a preguntar periodistas sobre eso. Entonces fui donde mi terapeuta, mi doctor Saúl Peña, y me dijo, cada uno es libre de decir lo que le da la gana. Si ellos creen que no eres profesional, es problema de ellos. Tú tienes que estar tranquila con tu conciencia. Entonces, para comenzar, nadie puede enojarse por lo que le dicen. Primero, que quien nos ataca o es una persona de buena intención, pero que no tiene modales, o es alguien que nos dice para dañarnos. Y entonces yo tengo que analizar. Por ejemplo, cuando esta señora te dice fea, tú tienes que saber que la relación entre suegra y nuera siempre es difícil. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos atraen nuestros hijos, además los queremos, los hemos criado, lindo, nos han dado trabajo y como que viene uno y se lo carga. Entonces hay algo de egoísmo, algo de enamoramiento del hijo, y habrán otras cosas que hacen que la nuera no sea un ser simpático. Pero para eso se trabaja la mente. ¿Cómo no voy a estar contenta si a mi hijo lo quiere? ¿Cómo no iba a estar contenta si es una buena mujer? ¿Cómo voy a no estar feliz que sea una mujer que tiene hijos, cuida, se esfuerza, trabaja? Entonces, solo por ver los méritos, así no la quiera, tengo que ser amable. Una suerte, yo tengo una nuera a la que quiero mucho, pero eso es una suerte porque la conozco desde muchos años, desde chiquita. Entonces, pero eso es una suerte. A veces seguramente tengo celos, pero no me doy cuenta.
porque es más el afecto y mi profesión de terapeuta, pero no siempre ocurre eso. Tu hija, perdón, tu suegra, es una narcisita, pobrecita. Cree que, pobrecita, no la habrán querido bien y cree que el físico es más importante. Entonces, cuando ha querido, cuando ha visto a tu marido, y esto se lo puedes mostrar a tu pareja, seguramente lo ha visto a él no como un ser independiente, sino como un ser, como prolongación de ella. Entonces ella se ve linda y él, como es una parte de ella, lo ve lindo. Y entonces le da rabia que esté contigo. Y lo que quiere decir es por qué se ha enamorado de esta mujer. Cuando la madre, queriéndolo al hijo lindo como ella, es como que se quiere a sí misma. Pero como no puede verlo, probablemente, ¿qué dice ella? Quisiera decir, yo no quiero que esté con nadie, y menos con esta fea. ¿Por qué? Porque si hubiera otra que es preciosa, también diría, esta es antipática. Seguramente, si es más linda que ella, ¿qué diría? Pero seguramente Saragán es floja, que no sé cuánto sabe Dios cómo será por dentro. O sea, es una señora pobrecita resentida. Y acuérdate que el resentimiento, si tú lo destapas, hay sufrimiento. Cuando alguien grita y ataca, hay sufrimiento dentro. Así es que no hay que quedarnos con lo externo. Pero tú tienes que decirle, por ejemplo, señora, ¿usted se ha dado cuenta? ¿Piensa que eso me puede doler? Le voy a contar que cuando por primera vez usted me dijo, me dolió mucho, me dolió muchísimo, pero ahora no, señora, porque hay personas a las que yo le agrado muchísimo, le gusto mucho. Yo me gusto, señora, pero además su hijo me ama. Entonces estamos contentos, señora, pero me parece de que usted no se da cuenta, que porque a mí me puede decir, yo ya lo he procesado, no me interesa, pero no le hago caso, señora, a eso. ¿Qué sería si me molestara? Pero sabe que es peligroso, señora, que usted hable y no se dé cuenta que hiere. Eso es bien delicado. Eso creo que se llama, dice, empatía. Usted no es empática, no empata con la otra persona viendo lo que siente. Menos mal que a mí ya no me afecta. Pero sí tengo que decirte algo, que tu esposo seguramente ha sido criticado en la infancia por ella o es muy dependiente de ella, porque tú crees que a cualquier esposo delante de él le van a decir a su compañera de vida, así no seas casada, madre de sus hijos, le van a decir que es fea. Ella se arriesga a que otro hombre le diga, mamacita, mira, a mí me gusta ella, me encanta, me parece una reina, y me gusta ella, y me gusta que sea mi hembra, mamita. Entonces, no tienes que ofenderla, mamá, porque si no, ya no voy a venir, mamá. Pero él le debe tener miedo, por eso no se solidariza contigo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el problema. Cuando yo me casé, tenía una suegrita que también era difícil, no difícil. Llegaba a mi casa y me decía, me respetaba, pero decía, ese mueble no cae ahí, deberías ponerlo más allá. ¿No? Yo le escuchaba y le decía, ya señora, lo voy a poner. Y cuando se iba le decía a mi esposo, oye, tu mamá es bien mandonita, ¿no? No se da cuenta que es nuestra casa. Ella habrá tenido su casita, pues. Pero no importa, no le voy a hacer caso, pero le hacía presente, ¿no? Y está bien que no le digas nada, pues le decía yo, porque es una cosa pequeña. Pero si me hubiera dicho como a ti fea, yo le hubiera dicho, yo, tu mamita me lo dice, porque yo soy viuda, fíjate, porque tú estás pintado en la pared, porque cómo tú eres desleal conmigo, cómo puedes permitir que tu mamita diga eso. No te digo que la grites, sino que le digas, mamita, si tú ofendes a mi pareja, ya no voy a venir porque a ti hay que decirle a tu pareja, no te gustaría que tu mamá, él llegue a la casa y empiece a decir que es fea, o que es un feo, o que puede ser ocioso,
o puede ser que todos tenemos defectos. Entonces, ¿qué vas a hacer? No le hagas caso. Para mí, estate feliz de no ser como la suegra. Y piensa que la pobre tiene problemas. ¿Cuánto la habrán herido de niña que no le han enseñado a respetar los sentimientos? A ella seguramente le han hecho cosas feas, quizás ha habido una hermana más importante, sabe Dios que habrá habido, porque nadie tiene padres perfectos. Y cuando las personas dicen, mi papá ha sido una maravilla y mamá, es bien difícil. A veces vemos al papá maravilloso porque nos cegamos, o a la mamá, pero nadie puede decir que tuvo padres perfectos porque no existen. Entonces, depende de tu seguridad, ¿me entendiste? Ahora vamos a ver otro caso, pero antes quería decirles algo muy importante, que nosotros a veces tenemos sentimientos de culpa. Cualquier cosa que pasa, me decía una paciente, cuando buscan en el salón de clase, veían quién se había agarrado la calculadora en esa época, yo creía que me la había agarrado. Tan culpable era que hasta creía que era la ladrona del salón. Y eso es por qué. Porque todos los sentimientos, recuerda, son de la infancia. Entonces, cuando en la infancia me han maltratado o me he sentido encolerizada o me han discriminado en mi hogar, entonces yo he tenido odio y después he dicho, no, soy mala y me he sentido culpable. Y esas culpas son como unas bolas negras que se quedan en el inconsciente y tú no sabes. Y cuando hablan de algo, inmediatamente te sientes culpable, de lo que sea, pero siempre es de la infancia. Entonces, para arreglar eso, la doctora Meche Pizarro, el sábado en encuentros, en esa cita que tenemos tú y yo a las 5 de la tarde, y que gracias a eso, mira cómo estamos aprendiendo, vamos a ver ese tema, ¿ya? Ahora, vamos a conversar ahora de otro casito. El caso de Delia. Dice, tengo un problema. Soy horrible, desde la cabeza hasta los pies. Entonces estoy como presa en mi propio cuerpo. Cuando me veo en el espejo, todo se me derrumba. Solo pienso en el suicidio. ¿Tendré solución? Probablemente nadie, cuando eras chiquita, te ha festejado, ni te ha dicho que eres linda. Porque yo te voy a contar algo. Cuando uno es pequeña y así uno sea horrible y te dicen que eres linda, tú te la crees. Y cuando no te dicen, crees que por fea no te hablaban. Entonces ni sabes lo que eres. ¿Me entiendes? El ser humano siempre agrada a alguien y a alguien le pareces bonita. A alguien. Si es que por enamorados te pasa, por enamorados piensas, puede ser la más linda y a otro hombre no le atrae. Lo que atrae a un ser humano es el ser completo. Si tú crees de que tú vas a atraer a un hombre solo por físico, equivocada si seas Miss Universo. La gente te enamorará si eres Miss Universo, un idiota, porque el ser humano le atrae el ser humano completo, el rostro, lo que es y su manera de ser. Ahora, ¿por qué dices que eres fea? Porque te sientes fea, pero eso no quiere decir que lo seas. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer una terapia, a lo mejor los martes, si no tienes dinero, los martes. ¿Para qué? A las 6:30 en Renacer. ¿Para qué? Para poder conocer de dónde viene eso. De niña no te decían que eras linda. ¿Alguna vez cuento que llegó a mi consultorio una señora, una mujer de 30 y tantos años? Era de verdad que su cuerpito no estaba bien formado. Era derecho, pero además unas piernas flaquitas, flaquitas. Y ella no era bonita, era feita, sin embargo se creía preciosa, preciosa. Y tenía una seguridad y caía simpática, porque se reía todo el día, era linda. Decía ella, ay no, a mí me dicen que soy linda, porque era agradable tenerla. Y ella, ¿qué había pasado? Su papá le había dicho que era preciosa y se la cree.
Entonces lo que importa es estar contenta contigo. No hay otro ser como tú, no hay otro, con tu cuerpo, con tu manera de ser, con tu sencillez, con tu honestidad. No hay otra persona, no existe. Entonces tú eres única. Ahora, cuando tú piensas en el suicidio, y yo digo, se siente fea y piensa en el suicidio, quiere decir, todos nos podemos sentir feos de chiquitos, pero cuando te dicen que eres linda y te quieren, te sientes preciosa y valiosa. No te han dado cariño. Y entonces tú te has sentido morir y estás tomando como pretexto tu físico para no querer vivir y para suicidarte. El pretexto es el cuerpo, el pretexto es tu cara, pero en el fondo no quieres vivir. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida te sentías morir, te sentías desesperada porque sentías que no te apreciaban. Pero hay una maravilla. Eso era en la infancia, cuando dependías de padre, madre o criadores. Ahora, ¿sabes cómo se llama tu madre? Yo te voy a decir. Tu madre se llama Delia y tu padre Delia. Y quiérete como... ¿Qué harías con una hijita que te dice, mamá, me quiero suicidar por fea? ¿Tú qué le dirías? A ver, contéstame, Delia, contéstame. Yo le diría, hijita, ¿estás loquita? Eres linda. Mira, has estudiado, eres linda. ¿Por qué dices que es fea? Porque tú eres producto único. Nadie, ni la Miss Universo, tiene fallas. Ha nacido con fallas, le han hecho cirugías plásticas. Entonces, todos somos preciosos en este mundo, porque podemos querer, porque si estamos jodidos podemos arreglarnos, podemos dar al mundo felicidad y alegría. Entonces todos somos lindos. Entonces no te pongas así y te espero el martes para poder conversar contigo, ¿ya? Bueno, nada más. Acuérdense que en la clínica de las emociones no solo nuestro psicólogo está delante de ustedes, si no supervisamos todos los casos. Este es el plus que damos en la clínica. Un abrazo para todos y me despido hasta mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Pásenla bien, estén tranquilos, estén tranquilos, estén tranquilos. No se expongan, porque la vida es maravillosa. Permiso.